91 días de administración, 80 de la sesión legislativa. Y en la mañana de hoy tendremos oportunidad de dialogar un poquito con una de nuestras colaboradoras que hace un ratito que no podemos hablar con ella. La licenciada Rosa Seguí estará con nosotros en primer término. En el segundo turno estará con nosotros el senador Juan Oscar Morales, de la delegación del Partido Nuevo Progresista y presidente de la Comisión de Salud. A ver qué nos tiene que decir sobre esa ya confirmación del doctor Víctor Ramos como secretario del Departamento de Salud. Y en el tercer turno estará con nosotros la representante Nelly Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño, que ha presentado una legislación y ha también sumado su voz en una denuncia sobre la ya confirmada procuradora de la mujer. Veremos a ver qué nos tiene que decir la representante en cuanto a esos asuntos y otros adicionales que tendremos a bien preguntarle. Y dando paso al orden de los asuntos para el día de hoy, miren, yo llevo con esta machaca, y no es que yo esté defendiendo a Donald Trump, de hecho, me parece que hay una implementación desacertada de sus políticas, pero a la vez tengo que decir que yo entiendo lo que él está intentando hacer. Y hay veces que nos cerramos en la narrativa que llevan inclusive algunos medios de comunicación y de prensa escrita que no, por decirlo menos, no es justo, vamos. Porque cuando el presidente Obama y el presidente Biden imponían aranceles sobre productos a otras naciones, nada se decía. Pero como es Trump y no nos gusta el estilo de Donald Trump, denunciamos que el mundo se va a acabar y que esto es desastroso para la economía y que nos vamos a morir. Y escóndase, métase debajo de una piedra, en una caverna, porque este es el fin de los tiempos. Y busque cualquier publicación de prensa escrita en la mañana de hoy. Le dice que ya el mundo se acabó, cuando todavía las políticas no han entrado en vigor, porque entraban en vigor alegadamente a medianoche. Si bien se materializa la imposición de aranceles, de unas tarifas que vamos a pagar, dizque los consumidores, hay que ver cómo queda eso, porque tiene que venir esa orden ejecutiva de imposición del presidente Donald Trump, que de nuevo, cuando Biden y Obama lo hacían, todo era bueno y buscaban intentar hacer justicia al producto americano. Pero ahora que el presidente Donald Trump, que dice eso mismo, y ayer saca una tabla completa, y vayan y véanla. No podemos ver alguna información y omitir otra. Porque la idea es, si vamos a traer el asunto a discusión, cuidado con cargar los topos para un lado, porque no me gusta el mensajero. Cuidado con cargar el mensaje, porque no me gusta el mensajero. Y porque es Donald Trump, todo es malo y hay que demonizarlo. Y en ese sentido, vuelvo y repito, el cómo es importante. Porque como dice el dicho, el diablo está en los detalles. ¿Cómo eso va a pasar? ¿Cómo se va a computar ese arancel inclusive? Hay mucha gente que no sabe y están presagiando el fin de los tiempos. Y con eso yo tengo problemas. Porque hay una agenda cargada y no le está diciendo a usted la verdad. Y además de eso, maldito sea el miedo. Porque hay una agenda de meter miedo. Y hay personas con su salud emocional y mental muy comprometida, y súmele a eso que le están diciendo que usted se va a quedar sin trabajo, que el programa con fondos federales del cual usted o sus hijos participan se va a acabar. Y eso es injusto. Y eso pudiera traer tragedias en nuestras familias y personas que atenten hasta con su vida. Y por eso hay algunos que dicen que yo estoy defendiendo a Trump. Y de nuevo, hay suficiente ahí de cómo se ha implementado que pudiera ser criticable o denunciable. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo
en la judicatura a nivel de los estados. Y he dicho también que en un momento dado, uno o más congresistas, más pronto que tarde, alzarán su voz y le dirán, te quiero, te adoro, eres mi presidente, pero ese es mi plato, esa es mi sopa. Y tú no te puedes meter en lo que es mi prerrogativa y mi poder como congresista, por muy republicano que seamos los dos y queramos ganar elecciones. Porque el congresista tiene un rol y tiene un deber, una responsabilidad, y se debe a esa gente de ese estado. Y de nuevo, podemos estar de acuerdo con el propósito, a dónde queremos llegar, pero el cómo se hace es importante. Porque si tú vas a despedir empleados, por decirlo menos, ¿verdad? Por utilizar un ejemplo reciente, tú no puedes despedir a todos los empleados con una sola razón. Tú debes hacer una evaluación del desempeño de ese empleado, de todas las circunstancias alrededor de ese empleo, de esa posición, de sus deberes, de si llegó tarde, de si falta. Y cada uno de ellos tú justificas y fundamentas por escrito. Pero tú no puedes enviarle una sola carta a todos, una sábana que cubra a todos, de que no estoy de acuerdo con tu desempeño y por eso te voto. Eso se llama debido proceso de ley e igual protección de las leyes, que está consagrado en la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Si bien va a haber este tipo de política arancelaria, también tenemos que ver la que se cobra fuera de los Estados Unidos al producto norteamericano, que a veces no es el mejor. Pero esa razón de que hay productos de fabricación o ensamblaje americano o norteamericano haya perdido su valor y su favor ante los consumidores, lo provocó y lo continúa provocando estos aranceles que cobran los otros países, y que Estados Unidos se lo ha tenido que comer porque tiene que ser el defensor del mundo libre. Y bendito, como esas naciones están chavadas, vamos a permitir que nos impongan y vamos a seguirle pagando. Pues mire, aquí vino alguien y dijo, ya es momento de cambiar esas políticas. Y si tú me pones 272% en un carro de fabricación o de bandera norteamericana, pues yo te voy a poner un 25%. 272 contra 25% del valor de ese bien, de ese vehículo, tomando los vehículos por ejemplo, porque tengo la información fresca, por mi participación, por mi estudio, por lo que he participado y conozco. Y reto a cualquiera que se siente conmigo a hablar de los carros y de la industria automotriz. Modestia aparte. No obstante, ¿por qué voy ahí? Porque me parece que es lo más claro que queda y usted puede obviar información de la que usted quiera. Pero ahí el presidente ayer presentó los datos de cuánto se le cobra al producto americano y cuánto se le va a cobrar al producto que viene de otra nación. Y entra, que cómo va a implementarse eso, porque a lo mejor viene parte del vehículo de un sitio y se ensambla en otro y se hace, de nuevo se devuelve para allá. Hay muchas variables que nos van a afectar a nosotros aquí en Puerto Rico. Es la realidad. Pero lo que tampoco le dicen es que ya muchos manufactureros le han dicho a sus distribuidores y tiendas, entiéndase lo que le llaman el retail, ¿verdad? Que es el contacto directo contra el consumidor, porque hay una cadena. La persona la entidad que produce un bien, un servicio, va a través de un distribuidor de acuerdo al territorio y de ahí a la tienda donde se venda. Ya ha habido anuncios de esos manufactureros, de esos distribuidores que dijeron, mire, yo sé que esto va a costar porque hay unas leyes laborales, hay un salario mínimo federal, pero entendemos lo que está haciendo Donald Trump
Y sabemos que eso no va a ser para siempre, porque va a provocar unos cambios de allá. Y hay algunos que están diciendo, pues si ya tienen 200%, ahora te van a poner 400%. Yo no creo que se vayan a poner monos porque están viendo lo que está haciendo el presidente, pero trascendida esa discusión, al final del día, manufactureros y distribuidores van a coger parte de ese golpe y no como muchos dicen que va a pasarse directamente al consumidor. Eso podría pasar, pero no ha pasado todavía. Así que cuando vengan a meterle miedo, levante la bandera y busque esa información que está ahí. Y ayer el presidente lo puso en blanco y negro, parecía que andaba con las tablas esas de los 10 mandamientos. Y tenía los números. Cuánto se le cobra al americano y cuánto se le va a cobrar ahora al producto importado. Y otro de los anuncios que se da ayer es que el líder de la eficiencia, Elon Musk, con el cual tengo mis reservas también, y el poder que se le dio y el acceso a la información que tuvo o que va a tener cuando termine su mandato como líder de la eficiencia en esa cosa creada que debió haberse creado por legislación quizá. Sí, porque sepa que, por ejemplo, el Departamento de Educación Federal no existía hasta el 1980 y se creó por una orden ejecutiva del presidente Carter. No es como otras dependencias que están en la Constitución o que la mandata una legislación federal. Que para despedir los empleados de allí hay unas leyes federales que parecen haberse violentado perfectamente. Y eso es prerrogativa del legislador que te dice, tú quieres votar a alguien, estas son las reglas. Y si las vas a cambiar, tienes que venir aquí, yo aprobártelas, los 435 votos más los 100 del Senado, y después el presidente lo firma. Ese es el balance de poderes, los pesos y contrapesos. Y por eso tengo mis reservas en cómo se ha movido en el tablero Elon Musk, que ahora parece anunciar que saldrá en menos de un mes de este rol que le dio Donald Trump, que ayer la Casa Blanca dice, mira, él no iba a estar aquí para siempre. Él nos dijo que iba a concentrar esfuerzos para lograr unas economías. Y después pues seguía con su cosa de sus cohetes y sus carros, que han cogido su cantazo también en los mercados y en la línea de producción. Y anuncia que se quita logró las economías, logró la eficiencia, llegó a las metas que quería y que le había propuesto a Donald Trump. Veremos a ver en el camino cómo trascienden esos anuncios. En la tarde, ayer, se anuncia que luego de casi 4 años de un proceso de investigación, procesamiento a través de todas sus etapas, de idas al tribunal apelativo, finalmente parece concluir porque todavía queda una etapa importante, les voy a decir cuál es ahora. José Guillermo Rodríguez, exalcalde de Mayagüez, quien había sido relevado de su posición, y esa fue una de las cosas que también acudió al tribunal, decide declararse culpable por un ofrecimiento de reclasificación de delito. ¿Y qué es eso? Pues mire, hay unos delitos que son muy, muy graves. Hay otros que no son tan graves. Y hay otros que tienen unas penalidades que a lo mejor son un poco más fáciles. Y admites tu culpabilidad a cambio de esa pena más liviana, que pudiera implicar hasta la cosa de irse para su casa, pudiera haber una probatoria, saben que son dos cosas distintas, pudiera haber restricción domiciliaria o puede haber probatoria. Y ahí hay una gradación de una más fuerte o la otra. Pero la oficina para el panel del fiscal especial independiente, la fiscal Leticia Pavón y la fiscal Ileana Agudo hacen el ofrecimiento. Se dice en prensa escrita que se había hecho el acercamiento primero la parte de la defensa, los abogados de defensa, para acogerse a lo que es
no malversación, no enriquecimiento injusto y todas las otras cosas que se estaban en ese pliego acusatorio contenido y que se le estaba procesando al exalcalde, y que lo que se iba a admitir culpabilidad, o lo que se admitió culpabilidad mediante ese acuerdo, fue por un delito que es de negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Qué es eso? Pudieran ser muchas cosas. Pero aquí hay un deber por parte de los alcaldes de Doña Fiducia, que tanto le gusta a los amigos míos, Doña Fiducia, que es una responsabilidad por el manejo de los bienes de otros. Entre ellos, esos otros son el pueblo de Puerto Rico o el pueblo de Mayagüez. Y el alcalde admite mediante ese acuerdo que no manejó bien o que hubo unos defectos en el manejo de esos fondos. Ese dinero venía marcado para un centro de trauma. ¿Había intención o no de mover ese dinero y meterlo en una empresa municipal para especular en los mercados de inversiones? Esa estaba complicada para el alcalde. Que cuando se llevara a cabo el proceso de juicio por el alcalde haber estado tantos años allí y respectivamente de lo que se le acusara, iba a ser muy difícil y muy cuesta arriba conseguir un jurado que lo encontrara culpable unánimemente. Aquí hay win-win para los dos lados. Para las fiscales, para la oficina del panel de fiscal especial independiente y para la defensa también, porque como quiera hay una convicción. Todavía el juez el 20 de mayo pudiera decir, no, yo no estoy de acuerdo con que sea probatoria, vamos a meterle una restricción domiciliaria, vamos a lo mejor algo de cárcel. Y obviamente eso activaría otras situaciones porque se llegó al entendido, pero el juez no está obligado a seguir el acuerdo. Usualmente lo hacen, pero no está obligado. Pero aquí hay un detalle adicional. Y que se pasó la discusión, se fue por debajo del radar de toda la discusión de análisis en la tarde de ayer cuando se publica esta noticia. La directora de finanzas del municipio, que también está acusada junto al alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, no se ha acogido a acuerdo alguno. Entonces, el jefe, el que mandaba, el que tenía la responsabilidad primaria sobre esos bienes, sobre esos fondos que se los había delegado la legislatura a la alcaldía para un propósito, que era el que daba instrucciones o debió haberlas dado a sus empleados, lo que se llama la responsabilidad vicaria. Yo soy responsable por mis hijos menores de edad, yo soy responsable si soy el patrono por mis empleados y según. Entonces se va a quedar la empleada que recibía órdenes, que recibía mandatos de la figura primaria en ese municipio aguantando el palito sucio. Porque quizás a ella no le ofrecieran lo mismo que le ofrecieron al alcalde. Y el alcalde tuvo que restituir $12,500 versus 9 millones. Llegue usted a sus propias conclusiones. Pero la señora es hasta cómico, ¿no? Debería hacerlo. A la 1 de la tarde, el 20 de mayo, se llevará a cabo la vista de sentencia del alcalde. Y a las 2 de la tarde comienza, si es que comienza, el juicio de la empleada, de esa directora de finanzas, que si bien pudo haber dicho, yo no estoy de acuerdo con eso, eso me parece sospechoso, yo no voy a seguir, yo no voy a acatar esas órdenes para mover esos dineros. Pero era la subalterna y estaba bajo la responsabilidad directa de esa persona, de ese otro ser humano, que es muy probable que se vaya para su casa y tendrá que registrarse en el libro de ofensores de esto ahora de malversación de fondos que creó la legislación en la etapa de Ricky Rosselló, de la gobernación, el Código Anticorrupción. Pero la otra se queda ahí viendo a ver cómo paga sus abogados
y todo lo que esto pudiera implicar todavía. ¿Será que la empleada hace cárcel y el supervisor no? Por los mismos hechos, porque se le están imputando los mismos delitos. Veremos a ver qué pasa, porque la empleada no necesariamente va a influir en la mente, y no estoy diciendo una influencia indebida en los posibles jurados, en su juicio. Pero la figura del alcalde puede que sea querida u odiada. La figura de la directora de finanzas no necesariamente tendría esa ventaja que pudiera tener los abogados de defensa sobre los fiscales en un caso como este. Y que queda ella pillada por seguir las órdenes del alcalde. Secretario del Departamento de Educación, por tercera vez, clarifica que los fondos que se están pidiendo de vuelta al gobierno federal son dinero de pandemia. Y asegura y dice que cerraría su oficina primero antes de cerrar el programa o despedir empleados. Esto es dinero de pandemia. Los fondos federales vienen marcados para propósitos específicos. Y si bien los fondos que se crearon para la pandemia daban bastante latitud para su utilización, y aquí se dieron hasta aumentos de sueldo, que ahora son obligaciones recurrentes y hay que buscar dónde pagarlas en diferentes agencias. Pero esos fondos llegó a un punto donde los propios secretarios dijeron, mano, yo no puedo, sí, tengo una necesidad, pero si yo uso ese dinero para este propósito, me voy a meter en problemas, me van a meter una multa, voy a tener que devolverlos como quiera y me voy a buscar una candela yo. Y esos fondos, que parecerían ser muchos, 150 millones, son muchos, pero dentro del presupuesto que tiene el Departamento de Educación, se pierden. Y hay que devolverlo, porque ya la secretaria del Departamento de Educación Federal, o lo que queda de eso allá, dijo que hay que devolverlo porque ya la pandemia se acabó. Y esos fondos no habían sido obligados para ninguna situación. Que hay muchas situaciones y mucha necesidad en el Departamento de Educación para tirar para arriba, a todo lo que da. Pero les he dicho, si te dice la ley que te otorga los fondos y el dueño, la regla de oro, el dueño del oro pone la regla, si es para comprar lápices rojos, usted no puede comprar lápices azules, porque se va a llevar un cascarazo, va a tener que devolver el fondo y además de eso se va a buscar candela a usted mismo como administrador. Eso es lo que hay. Y de nuevo, volvemos al miedo. Maldito sea el miedo. Nos están quitando los fondos. Mire, hasta ahora está haciéndose una evaluación y lo que hay es que esos hay que devolverlos porque perdieron el propósito para el cual fueron asignados porque la pandemia se acabó. Esa es la que hay, no pelee conmigo. Se dio una situación bien particular en el estado de Wisconsin para una elección de una juez. Hay jurisdicciones en los Estados Unidos y en otros países que los jueces van a votación y hacen campaña y recogen fondos. Pero aquí se metió todo el mundo y había mucho interés por esa votación en Wisconsin. ¿Saben por qué? Porque ese juez o esa juez que ganó los liberales y los republicanos estaban bien metidos ahí y les interesaba mucho eso. Esa posición decide cómo se va a reconfigurar el futuro político de ese distrito y de ese estado. Cuando regresemos, ya está con nosotros la licenciada Rosa Seguí con nosotros a hablar de diferentes asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En la mañana de hoy me acompaña una de nuestras colaboradoras que hacía ratito que no hablábamos con ella, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, licenciada, bienvenida. Buenos días, encantada de estar aquí en lo que yo siento que es mi casa. La verdad, Eddie, que llevamos años colaborando con Nación Z, así que me siento bien contenta. Extrañamos a Nitza también, a la senadora Nitza Morán, que ese panel es extraordinario, así que vamos a ver cuándo podemos retomar esa conversación entre tres que siempre, ¿verdad? Se traen elementos adicionales y yo disponible, quiero, ¿verdad?, aclarar que esto no ha sido una salida voluntaria, por supuesto. Claro, debidamente aclarado. Licenciada, muchas cosas han pasado. Llevo este conteo a diario, 91 días de administración, 80 de sesión.
Y no solamente para lo que es las 3 ramas de gobierno, sino para los partidos también. Hemos visto Victoria Ciudadana en su intento de reinscripción. Hemos visto a Proyecto Dignidad, hemos visto desafiliaciones, renuncias, críticas de personas allegadas para ambas colectividades. Y hay algunos que han aventurado a decir para la próxima elección, o sea, el circuito, ya casi, no el circo, el circuito electoral, esto pudiera ser entre los 2 partidos de nuevo, sin alianza, sin Proyecto Dignidad. ¿Cómo toma toda esta serie de circunstancias con el comienzo de esta nueva administración? Bueno, a 91 días estabas al principio hablando de las políticas y las órdenes ejecutivas que ha implementado Donald Trump que afectan directamente, ¿verdad? Puerto Rico es un país dependiente de los fondos federales y de cómo están en juego y de cómo se envían memorandos que nos dicen que se paralizan y luego dicen que no, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre. Pero en cuanto a los 91 días y la legislatura, tengo que decir que en cuanto al Departamento de Educación, por ejemplo, que ha sido una de esas agencias de las que más se ha hablado, que se va a cerrar, que no quieren continuar con ella, de parte de... Salud. Pero por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Se ha privatizado tanto el Departamento de Salud, que no es tanto así como las escuelas, que el Departamento de Educación, ¿verdad? Dependen personas no solo de la educación, sino del cuidado y de alimentación, ¿verdad? Vemos que en la Cámara de Representantes, la Comisión de Educación no ha tenido una sola vista pública, ¿verdad? Entonces se han presentado sobre 400 medidas y vemos que no se están atendiendo. Así que de parte de esta administración, pues tengo que decir... la Comisión de Salud? Ahora mismo se me pasó. Tiene gobierno jurídico, pero educación, salud la tiene Juan Oscar, que viene ahorita por No, ahí. pero desde Senado. Estoy hablando de la Cámara de Representantes. En la Cámara, sí. Okay. En educación en el Senado es Brenda Pérez, si no me equivoco. Sí, Brenda, ciertamente. La senadora Brenda Pérez. Así que vemos que los temas urgentes como la energía, ¿verdad? Recuerda que esa ficha de campaña de la gobernadora Jennifer González era sobre Luma, era sobre la cancelación. Luego no era sobre la cancelación, pero sí era para atender el problema. Y no vemos ningún efecto, excepto un nuevo aumento, ¿verdad? Tatiana, un noveno Tatiana aumento. Pérez, sí, me lo sospechaba, pero... Un noveno aumento, Tatiana Pérez, correcto. Un noveno aumento de luz. Así que tenemos que los temas urgentes, ¿verdad? La dejadez del gobierno, pues ocasiona nos afecta mucho como sociedad. Y no vemos que existan políticas públicas que atiendan realmente los problemas, sino que volvemos otra vez, Eddie, a la presentación de medidas que toman con problemas inexistentes. No son problemas nuevos, licenciada. ¿Cuáles? La energía. La energía, la educación, la salud, you name it, pero si nos concentramos en educación, son problemas que llevan ya años, si no décadas, y cuidado si un poco más. ¿No es injusto quizás en 91 días pedir transformaciones? No, porque no estamos pidiendo transformaciones. No, claro que no. Estamos hablando de ya los estudios y los análisis jurídicos de cómo se podía cancelar ese contrato de Luma sin que le costara al pueblo de Puerto Rico, porque ya Luma se había excedido en 3 años consecutivos de su presupuesto, y esa es una de las disposiciones del artículo 14 del contrato de Luma, que se puede cancelar y que Luma tiene que quedarse en Puerto Rico obligatoriamente con por lo menos una transición de 1 año. Eso está establecido, pero no se ha querido implementar. Entonces se quieren buscar otras fuentes, ¿verdad?, de cómo tratar de traer energía que no es limpia, aunque se llame renovable, y no se está atendiendo realmente la situación. Y igual que llegó Luma, se puede ir y podemos continuar trabajando en Puerto Rico. Puerto Rico no hubo un espacio en el que se quedara sin administración, a pesar de que se había ya privatizado. Estábamos en un proceso de transición de 1 año cuando llegó Luma. Ese mismo año será cuando se vaya, pero no existen mejorías, continúan los apagones. Continúa el aumento para el bolsillo de las personas, y por eso es que yo creo que cuando se escucha, me estaba escuchándote en el primer turno, cuando hablabas de cómo la gente se sentía en esta, que parecía que era una catástrofe, ¿verdad? Hablando de aumento en los aranceles. Y es que las personas... Escoja el que usted quiera y nos vamos a morir, vaya y tírese del primer puente que encuentre. Y eso no lo necesitamos. Pero la gente al leer esto lo que piensa es más costo de vida, aumento en el costo de vida. Y por eso es que necesitamos que se actúe en Puerto Rico de lo que se puede atender
para que los efectos de Estados Unidos alivien, claro. Así que si hablas de Medicaid, de Medicare, del Departamento de Educación, pues por supuesto que la gente va a vivir con mucho miedo, como decías, con un temor de lo que iba a suceder. Digo, y esto lo hablábamos, licenciada, de que, ¿verdad? De cuando se hablaba de eliminar o de reducir la dependencia en fondos federales, es bien fácil decir eso cuando tu vida no depende de eso, de tus fondos de alimentación, de tus fondos de las medicinas y de todo lo demás. Pero hay muchos países, por ejemplo, en cuanto a las medicinas, pasan leyes, aprueban leyes en las que pueden controlar o pueden producir. Hay muchos medicamentos que ya sus patentes han expirado y que se pueden producir en Puerto Rico para necesidades reales. Eso es un negocio y eso ya cuesta. Tenemos cuántas fábricas, cuántas farmacéuticas han cerrado. Tenemos ese espacio disponible para hacer trabajo en Puerto Rico con mano de obra adiestrada. Vienen aquí a llevarse a las personas de Puerto Rico para trabajar en las farmacéuticas a través de todo el mundo. ¿Cómo no vamos a utilizar ese talento? It's been good ya 30 años quizás, y la gente se sorprenderá, pero vamos para 25 años, porque pudiera identificarse con esa época del 2000 cuando empezaron a irse todas estas manufacturas que vinieron de los años 50, ¿verdad? Manos a la obra, después la 936 y todo lo demás. Hay gente y inclusive esas facilidades están viables para ese tipo de operación. Yo tengo mis dudas. Están viables porque se han dejado ahí. Sí, pero hay unas que han sido recientes, ¿verdad? Cada año continúa cerrando y están disponibles. Hay un municipio como Aguas Buenas que ha cogido distintas fábricas en desuso, las ha habilitado y ya está produciendo. Cultura laboral, licenciada. Puerto Rico. Una tasa de participación del 45% actualmente. La gente quisiera, porque ahora hay muchas compañías que tienen posiciones vacantes y nadie va cuando hacen ferias de reclutamiento y demás. ¿El puertorriqueño quiere trabajar si vinieran oportunidades así? Por supuesto que quiere trabajar, pero no quisiera tener que continuar trabajando 2 y 3 trabajos. Claro. Entonces, la calidad de vida es muy importante. Y otro problema, ¿verdad? Tienen que ser buenos salarios, con beneficios que te permitan alimentar a tu familia, pero también darle cuidado médico. Y los planes médicos sabemos que están muy, muy, muy altos. Entonces, pues, hay que hacer un balance. No solo es lo que se paga, sino que es lo que yo puedo suplirle a mi familia con este trabajo, que la mayoría también están en part-time, ¿verdad? Y por eso hace falta más de un empleo. Así que sí quieren trabajar, sí quieren salir a la calle, pero lo que no quieren es que, como el andamiaje que existe en cuanto a las ayudas y los beneficios, ¿verdad? Que una vez tú ganes cierto dinero, entonces te quitan los beneficios, que es muy injusto, ¿verdad? No pensemos que es por vagancia, no. Hay unos compromisos reales que la vida depende de eso. Te das cuenta, claro. Y hay compañeras, ¿verdad? Dentro de los talleres que represento como abogada laboral, en los que aún con un buen salario, se le aumenta la renta a un nivel desproporcional a ese aumento. Vamos a decir que en Puerto Rico se aumenta 50 centavos a la hora y ese 50 centavos hace que el aumento de tu renta se añadan $500. Para allá iba, porque quizás tú puedes decir, pues la renta negativa quizás, qué sé yo, las mismas ayudas del PAN contra es comida. Pero cuando tú llegas al punto de que me van a quitar el plan médico con el medicamento de mantenimiento que mi hijo necesita. Sí, no. Así que, ¿verdad? Por eso pienso otra cosa. Que la administración, hay tantos asuntos que atender, que se puede mejorar la calidad de vida, que se puede mejorar el acceso a las ayudas y que podemos hacer actividad productiva. Porque es que no podemos continuar pensando, ¿verdad?, de que podemos depender de los fondos por siempre, sino que tenemos que hacer actividad productiva en Puerto Rico, corporaciones municipales, las corporaciones públicas en Puerto Rico, y podemos de verdad aportar a la economía y a fomentar empleos, pero no lo vemos. Así que hay trabajo para hacer en vivienda. Ya vemos que la construcción han querido quitar el salario de $15, que eso hizo un boom. ¿Ves? Y ahora para la reconstrucción no tienen que haber uniones. Al aumentar a $15 hubo un aumento en las personas que se dieron a trabajar en la construcción, hubo un aumento en la construcción, así que fue una cuestión circular que benefició a todo el mundo. Pero si bajamos los salarios, bajamos los beneficios o no tenemos una seguridad de empleo, que es otra de las situaciones, ¿verdad? Que como se volvió a la reforma laboral, cada 9 meses te pueden despedir, pues. Tengo que pausar, licenciada, pero cuando regresemos nos fuimos de tópico, de eso. Llegamos a todo. En términos de qué va el futuro del movimiento y de los partidos incipientes versus para
para el próximo ciclo electoral, que era lo que debía haber dicho ahorita. Pero cuando regresemos tocamos sobre eso y sobre las controversias que existen ahora mismo, inclusive en el Senado de Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acaba de romper una noticia que tiene que ver con lo que les decía hace unos minutos. Y no es que yo supiera que esto iba a ocurrir, pero es que ante los anuncios de que se han utilizado o mal utilizado dinero federal con un propósito particular, autoridades federales realizan arrestos ahora mismo, eso está pasando ahora, realizan arrestos por alegado fraude contra el programa CARES Act. ¿Qué es el CARES Act? Los chavos de la pandemia, el relevo, ¿verdad? O la asistencia para lo que se dejó de percibir mientras teníamos la emergencia de la pandemia del coronavirus. Y evidentemente se han detectado, se han hecho auditorías y están pasando cosas. Y aquí está la respuesta por la mala utilización. Se los hablaba ahorita en el caso del Departamento de Educación y otras agencias inclusive, que se utilizó dinero hasta para dar aumentos. Y eso no necesariamente, había latitud ahí, había amplitud de rango de acción para los secretarios, secretarias, directores y directoras, pero esto tiene esta consecuencia: te arrestan, te multan, tienes que devolver los chavos y tu reputación queda manchada. Licenciada Rosa Seguí tenía que hablar de esto porque, ¿verdad?, se relaciona una cosa con la otra. Las agencias no son muy diferentes de los individuos tampoco, o otras entidades que tienen acceso a fondos federales, ¿o no? Y a estas personas no les van a aplicar la negligencia en el cumplimiento del deber para poder tener probatoria o arresto domiciliario. Pero las reclasificaciones de delitos se dan todos los días en las tribunales pero de Puerto Rico, ¿o no? No hemos escuchado eso sobre los del CARES Act. No, y esto obviamente es en la esfera federal, que también se dan alegaciones preacordadas, porque es uno de los cimientos de nuestro sistema de derecho. Es terrible, fue un momento bien difícil en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Y las consecuencias de la imposibilidad de trabajar, de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Recuerda que había poca información sobre todo. Y que la empleada mujer quede encarando el juicio y el alcalde tenga alegación preacordada. ¿Qué le parece? Pues me parece que no es la primera vez, ¿verdad? Lo vimos con Anaudi. Hemos visto muchos casos en los que terminan siendo pero Anaudi no le daba instrucciones a nadie. Aquí teníamos la autoridad nominadora de un municipio quizás dije mal. Le daba instrucciones a la directora de finanzas. No, eso fue un esquema, ¿verdad? Y es lamentable que con la corrupción en Puerto Rico, que es un problema tan severo y tan grande, no se le aplique algún tipo de medida que haya restitución real, ¿verdad? Que tenga algún tipo de consecuencia, porque la cárcel no reforma, ¿verdad? El problema de la corrupción, podemos meter mucha gente en la cárcel, pero el problema va a continuar. Así que hay que hacer algo adicional con todo esto, y no me parece que tantas personas que hayan sido encontradas culpables o que hagan alegación de culpabilidad realmente sea un disuasivo para el resto del país. Yo tengo una conversación consistente, y esto nos vamos a ir de tema de nuevo, pero es que es inevitable, licenciada. Una conversación consistente con un amigo que nos sintoniza de donde él esté en el mundo todas las mañanas. Y hablamos de la falta de consecuencias. Y yo le digo, está bien la cosa de las penas, ¿verdad? Y revisarlas de cuando en vez, para arriba o para abajo, dependiendo de lo que esté pasando. Pero el hecho de el conocimiento de esa persona antes de cometer cualquier actuación impropia, saber que va a haber una consecuencia inmediata. Y yo pongo el ejemplo de la rotonda de ahí de San Patricio versus cómo la gente se comporta en la rotonda del Fuerte Buchanan. Porque hay unas consecuencias inmediatas distintas, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Y me voy a ir de tema, pero es que es el ejemplo de estas actuaciones gubernamentales y afuera también, y de los individuos. El sábado llega un bebé recién nacido de 3 meses con las costuras, fracturadas las costillas y con un chop, hay que decirlo como es, ¿verdad? Para que la gente sepa el contexto, con una toallita de estas de limpiar a los bebés en su garganta, casi ahogándose. Claro. Gracias a Dios le pudieron salvar la vida, aunque está grave. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles en la tarde, es que confrontan a este señor, si puede llamársele eso, y lo primero que hace son las admisiones. Eso pudiera traer otro problema legal, pero no me voy a meter en eso. Pero la percepción allá afuera de que pase tanto tiempo y no haya consecuencia inmediata
En estas actuaciones y otras. Claro, y también con la violencia de género, ¿no? Llegas al tribunal, no expiden la orden, tienes la orden, como quieras, te matan en el supermercado. ¿Y eso es atribuible nos sentimos, a quién? Pues hay una falta. ¿Quién puede hacer? En Puerto Rico, los problemas en Puerto Rico históricamente se han ido atendiendo de una manera integral para poder remediarlos. Teníamos el problema de los accidentes de automóviles, de no utilizar el cinturón. Unas campañas increíbles a través de toda la isla, incluyendo en las escuelas. Y también estaba acompañado de sus multas y también estaba acompañado ¿Y qué funcionó? ¿Que subieran la multa o que entonces el policía estuviera...? Tiene que ser de todo, Eddie, exactamente. No hay una solución mágica para estos problemas que tienen que ver tanto con los problemas de salud mental, problemas económicos, problemas de falta de educación, problemas de obligación de casarse con embarazos, ¿verdad? De no creer en la planificación familiar, de no permitir esa educación de qué es el sexo, cuáles son las consecuencias del embarazo, cómo es la crianza, ¿verdad? Que aún teniendo los medios es tan difícil la crianza. Así que hace falta una educación integral en Puerto Rico para atender todos estos problemas y no lo estamos atendiendo, ¿verdad? Cada vez pero es que eso cuesta dinero. Bueno, yo no, esa es la alegación, pero no. Por ejemplo, queremos centrarnos con lo que yo estoy de acuerdo, con movernos hacia la educación en la tecnología, por supuesto, pero no dejar a un lado la educación, ¿verdad?, de la convivencia en la sociedad. De los valores de la humanidad, porque yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, en la empatía, en la solidaridad, en el amor, en el respeto. Así que nos hemos alejado de cómo podemos realmente transformar la sociedad, que no va a pasar de un día a otro, y no queremos creer en que sí las campañas educativas, en que la educación y en que las políticas públicas que atraviesen pero las agencias detrás el garrote y la macana, licenciada. Pero está, si no, la gente no pero aprende. Siempre ha estado y no ha funcionado. Pero siempre ha estado y no ha funcionado, ¿verdad? Porque una cosa es lo que te pase después, pero saber si me van a coger o no. Ese es el verdadero disuasivo. Esa ha sido mi línea. Bueno, si tú sabes que van a haber consecuencias y que no te vas a escapar, entonces ahí vienen las cámaras y vienen otra serie de cosas, ¿no? Tenemos, mira los feminicidios, o sea, es la pena mayor, ¿verdad? El asesinato en Puerto Rico. Y después se suicidan. Y continúan sucediendo y continúan aumentando, aun cuando tenemos esa pena y tenemos las cárceles llenas. Así que tenemos que cambiar esa visión de la mano dura porque es insuficiente. La tenemos desde siempre y no ha funcionado. Así que tenemos que sentarnos en la mesa con muchos factores. Hablando del amor y el respeto, ¿ha habido desprendimiento fraternal del PIB para con Victoria Ciudadana? Eso es ¿Las así. han ayudado en su proceso de reinscripción? Eso es así. No les voy a pedir detalles de cuántas firmas, pero han participado de las actividades. Eso es así, correcto. Hubo unas fotos en el fin de semana que se veía aquello y no había nadie del PIB, por lo menos en la que subieron en las cuentas. Bueno. El sexto aniversario me parece que era de Victoria Ciudadana y había como 10 personas, unas sillas vacías en la foto. Tienen que votar el publicista. Para empezar por ahí. ¿Pero está participando el PIB de esas actividades? Está participando el PIB, Juan Dalmau, ¿sí? Están participando los compañeros que fueron candidatos y candidatas en San Juan. El martes... No le dieron los escaños, pero están ayudándolos a recoger las firmas. El martes no les compete a ellos darnos ningún escaño, pero sí. No, eso no es lo que decía Ana Irma. No, competir significa que hay una obligación legal, que si se podían llegar a acuerdos o no, ¿verdad? Pues por supuesto. Yo creo que las actividades del Movimiento Victoria Ciudadana son las actividades del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Como la celebración de un aniversario, además. Pero en cuanto al proceso de inscripción, ahí te aseguro que sí estamos en conjunto con el PIB. El martes estuvimos en el refugio en Río Piedras, yo estuve, Manuel Natal, Eva Prado, Joel Vázquez, y nos acompañaron figuras importantes del Partido Independentista, como Gabriel Casal, que fue el candidato al Distrito 5 de San Juan, distrito representativo. Y también teníamos a Alondra Belaval, que es la secretaria de los Asuntos de la Juventud, y otros compañeros, ¿verdad?, ahí del PIB. Y estarán también el PIB este sábado en Ponce. El PIB ha cedido su comité en Ponce para llevar a cabo la actividad. Juan no estaba el martes allí, no estaba, no. Y no siempre, ¿verdad? Estamos anunciando... Habiendo sido la figura cimera de la alianza, ¿no? Sí, por supuesto, y ojalá todo el mundo pudiera estar en todo momento.
pero no es así. Por ejemplo, yo no pude estar el sábado en el aniversario de Victoria porque tenía un compromiso de hace muchos meses, claro. ¿Verdad? Y eso sucede, pero no significa que yo no quería estar o que otras personas, claro, por supuesto. Estoy hablando del PIB y de ese desprendimiento fraternal que se anunció que iba a haber. Y lo estamos sintiendo, ¿verdad? Y yo me alegro que sean parte. ¿La alianza tiene futuro? Claro que sí, por supuesto. Yo ese movimiento y esa esperanza que se generó y esa sed de cambio, máxime cuando vemos, ¿verdad?, que continuamos en declive con esta administración, continúa. Y yo, agraciadamente, sigo recibiendo muchas muestras de apoyo, de que no nos quitemos, ¿verdad?, de que están con nosotras. Y pues, como digo, este sábado también en el comité del PIB va a ser el recogido de endosos de Victoria Ciudadana y se está también trabajando en otros distritos, ¿verdad? Pero eso no significa que aunque no puedan estar allí, no nos estén apoyando. Adrián González no pudo estar el martes, pero yo recibí su llamada. Adriana Gutiérrez también me llamó y me dejó saber que no podía estar ahí, así que estamos siempre en comunicación. Pero para eso están las redes sociales, ¿verdad? Tú auspicias que alguien les dé la firma, ¿verdad? Con lo que eso conlleva, porque al final del día lo que necesitan son esas 22,000 firmas para... Mira, Eddie, me lo dices y ni se me había ocurrido, ¿verdad? No es que sí, no se me había ocurrido que pudieran entonces estar convocando a través. Claro. Yo sé que sí, desde la página de Juan Dalmau y de Patria Nueva, sí están convocando a las actividades, ¿verdad? A lo mejor yo no lo he visto y por eso no te puedo decir, mira, lo hicieron. No, yo no lo he visto tampoco, por eso. Pero sí las he podido ver, las que he visto han estado ahí. Licenciada, gracias por estar siempre con nosotros. Volvemos a hablar pronto, Dios mediante. Cuando regresemos, debemos tener ya por ahí al senador Juan Oscar Morales, aquí con nosotros para hablar de diversos asuntos del Senado y de la Comisión de Salud, a ver qué queda por ahí y los nombramientos y todas estas otras cosas en estos 91 días de administración. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Y está aquí con nosotros el presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, Juan Oscar Morales, que ha tenido poco trabajo en estas últimas semanas. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie, y buenos días a todos los que nos están sintonizando a través de Telemundo y de Z93. Usted en administraciones pasadas tuvo unos cuantos tostones en las vistas cuando fue representante y senador también, y conoce el componente de salud con mucho detenimiento, las estructuras de todo lo que implica, que hay todavía algunos que no las dominamos, que si ACES, ASEM y todas las dependencias que tienen que ver con la administración de la salud en Puerto Rico. Pero aquí, primero que nada, se hablaba del nombramiento del titular y habían unas denuncias hechas por una persona que estuvo presente allí en un procedimiento que es irregular, usualmente se da en la vista de confirmación, luego se baja el nombramiento a votación, y esa persona tenía unas alegaciones previas a las cuales usted conoció, y hay otra información que se proveyó el mismo día de la vista. Lo que se proveyó allí era consono con lo que dijo Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, con lo que había anticipado y les había anticipado a ustedes como senadores. Pues mira, Eddie, el doctor Carlos Díaz precisamente nos había indicado de que él iba a demostrar con evidencia cada una de esas denuncias. Y esa oportunidad la tuvo el pasado jueves, y te tengo que decir que lamentablemente apareció a mi oficina a las 9:20 de la mañana. Él entra a mi oficina. Y la vista estaba citada a la comisión a las total, 9:30. A las 9:30. Y me entrega una carpeta, ¿verdad? Y el cual yo le manifesté, le expresé mi incomodidad de que fuera a esa hora que entregara su evidencia. Tan solo tenía 13 anejos, los cuales de inmediato tuvimos que comenzar a examinar. Pero ante la ausencia de información previa, ya yo había hecho mi propia investigación. Okay. ¿Verdad? Y como viste en la vista, yo le hice una serie de preguntas con evidencia que yo tenía, y al final de mi pregunta, yo le solicité al presidente del Senado que mi carpeta fuera parte y se formara parte del informe final que se sometería por parte de la Comisión de Innovación y Nombramiento. Así que no pudo demostrar ni una sola, ni una, todo lo contrario. A ese proceso de ese día, senador, yo lo conozco hace algunos años, ¿verdad? Por la dinámica tanto de las entrevistas como de legislativa. Y usted tenía unos cuestionamientos serios y lo dejó saber en prensa, y también su ¿verdad? A usted le preocupaba. Le pregunto si lo que le preocupaba en ese entonces le preocupa todavía, a pesar de haber votado a favor de nombramiento. Sí me preocupaba. Yo te tenía que decir que antes de esa vista yo todavía no tenía un juicio de si iba a poder emitir un voto a favor o en contra, ¿verdad?
por los mismos señalamientos que había venido haciendo Carlos Díaz, que yo no tenía hasta ese momento el por qué dudar de los mismos, ¿verdad? Ya. Yo conozco también al doctor Carlos Díaz hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué cambió? ¿Qué le hizo cambiar a usted, a Ángel Toledo, a Rosana Soto, al propio presidente? Pero ustedes fueron los más vocales a los días previos. Cambió el que no pudiera demostrar y sustentar esa evidencia. Y hay un dato, fíjate que tú traes a Gregorio Matías. Gregorio le pregunta, porque él lo había dicho, no lo dijimos nosotros, él había hecho unas expresiones sobre la desaparición de $1 millón que no se sabía ni dónde estaban. Y a preguntas del senador Matías, él le dice, sí, el dinero se utilizó, este es el desglose de la cantidad de los cheques. Una cosa es desaparecer el dinero y otra cosa es que se haya utilizado y él no esté de acuerdo en lo que se haya utilizado, ¿verdad? Eso era lo del plan médico. Eso era el plan médico. Era controversia. Entonces, esa estaba era lo una. del préstamo usurero, estaba también el asunto de la destitución del doctor Víctor Ramos, que eso también, la renuncia también. Eso también quedó mal, porque la información que yo tenía, yo la suministré. Ajá. Es que el caso de ética en contra de Víctor Ramos ya se había resuelto el 11 de febrero. ¿No fue porque pidió jurisdicción por la renuncia? No, ya había, ya la Junta de Ética del Colegio de Médicos Cirujanos había emitido un cierre de ese caso el 11 de febrero. Y a preguntas nuestras él insiste. Y otra cosa que me llama la atención y que el propio Tomás Rivera Chat se lo dice, él nos suministra una información en esos anejos. Faltaban 2 páginas. Y Tomás Rivera Chat le dice, mira, no faltan 2 páginas. Pues pudo haber sido un error. Qué casualidad que cuando fuimos a esas 2 páginas, eran 2 páginas de una auditoría que decían... Me lo dijo aquí en días pasados el senador Ángel Toledo. Había una información en esas páginas importantes de que decían de que no había habido irregularidad alguna. Eso lo determinó la propia auditoría que él encomendó. Y da la casualidad que, ¿verdad? Y yo lo tengo que decir porque las cosas como las veo, trató de engañar al Senado, obviando esas páginas. Pero nosotros ya teníamos las páginas. El senador Adrián González Costa dijo en expresiones variadas, ¿verdad? Diferentes medios, que la información era preocupante, que la información estaba ahí, pero que él fue un mal testigo y que no la presentó no adecuadamente, sino en secuencia y quizás la parte emocional que tenía, porque hubo también unos asuntos de familiares y qué sé yo entre ellos dos, pero trascendido eso, que no necesariamente va a su capacidad o no de administrar, que no la había presentado en una manera que quizás fuera no entendible, pero que llegara, ¿verdad? Como cuando uno se prepara para un juicio y vas presentando en la secuencia para que no se te pierda el jurado, no se te pierda el juez. Yo tengo que ser consistente. Yo creo que el problema del doctor Carlos Díaz es que no demostró cada una de esas acusaciones que él venía haciendo a los medios, a la prensa. Al día de hoy, ¿tienes alguna preocupación sobre la capacidad administrativa de Víctor Ramos a la cabeza de la entidad con más fondos federales después de educación? Ninguna, Eddie. Sin embargo, nosotros hemos sido claros, tanto el presidente Tomás Rivera Chat como este servidor, yo le informé a Víctor Ramos, como presidente de la Comisión de Salud, la responsabilidad que tengo, pues yo voy a estar de la mano de él, ¿verdad? Trabajando. ¿Qué significa eso? Que voy a estar verificando de que... ya usted lo estaba haciendo cuando el cierre de salas de emergencia. Claro, pues yo voy a seguir verificando, haciendo mi trabajo como lo he hecho en otras administraciones. Yo eso no renuncio nunca a ese derecho. Contrataciones. Toda esa serie de cosas. Voy a estar muy pendiente fiscalizando. Lo hice en el pasado, Eddie, y pues algunas personas me cuestionan de que eso no debió ser. Pues no, yo primero audito a los míos, fiscalizo a los míos y después voy al vecino. Pero primero tienen que ser los de mi casa. Después de la votación, donde se confirmó el nombramiento de Víctor Ramos, el presidente del Senado hizo unas expresiones. Y yo estoy de acuerdo con las expresiones. Sí, claro. Tommy dijo lo que ha ocurrido. Que la señora, ¿era necesaria hacer esa advertencia? Yo creo que sí, para que la gente estuviera clara, ¿verdad? ¿Era una advertencia a la gobernadora? No. Él habló de la gobernadora. Él habló de la gobernadora, pero... le dijo, te lo confirmé. Es el que ella quiso. Pero no era la persona más adecuada. Pero es el que ella quiso y eso nosotros tenemos que respetarlo. Pero Tomás dijo que no era la persona más adecuada. Nosotros tenemos el consejo y consentimiento. En ese caso en particular, Eddie, no hubo consejo. Nosotros dimos el consentimiento. Hay otros casos como la de DACO, ¿verdad? Que nosotros no nos dieron el consejo tampoco, pero el consentimiento ¿verdad? Lo validamos. Ahí no hubo ni consejo ni consentimiento. Ninguno de los dos. Así que eso es para que la gente pueda comprobar que este Senado hace evaluaciones responsables y serias. El que tenga los votos a favor los tiene y el que no
No los tiene. Y eso no es una divergencia de criterio ni que haya una laceración no, entre para nada, senador para nada. Yo te tengo que decir gobernadora. de mi parte lo que yo he sentido de parte de Jennifer González y de su equipo de trabajo. A mí no se me ha cuestionado para nada la decisión de la secretaria del DACO. Comunicación entre senador y Fortaleza. Para mí es excelente. Cuando yo tengo que decirle algo, se los digo, ellos lo saben. Y he tenido una excelente comunicación con el secretario de la Gobernación, Domenech, donde no ha habido cuestionamiento alguno. Y yo me senté con Domenech a anticiparle lo que iba a pasar con la secretaria del DACO. Antes, el día antes. ¿Cuál era la necesidad de la advertencia a la gobernadora para nombramiento futuro? ¿O ese mismo? Que podemos, ¿verdad?, tener el consejo del Senado de Puerto Rico. ¿Usted cree que la gobernadora no sabía eso? Sí, ella lo sabe, ella estuvo ¿Y por qué había que recordárselo? Bueno, ¿verdad? Yo no creo que sea para ella, yo creo que sea para el pueblo de Puerto Rico, para que, ¿verdad? Tommy tiene algo, y es que dice las cosas como él entiende que son. Esto era el director o el secretario de la comisión con más jurisdicción que tiene la comisión que usted preside. Pero usted ha hecho expresiones también en cuanto a Yanet Parra. Ah, sí. Sí, yo he sido sí, todavía está pendiente. Está pendiente. Está pendiente. Y hubo que citar más gente. Más gente. Porque no estamos satisfechos ni con las respuestas que ella dio, ni con la de esas primeras 5 personas. Yo me remito al récord. Y yo vuelvo nuevamente. Si hubiesen quedado satisfechos, ¿había necesidad de citar a más gente? Claro que no. Algo está pasando. Yo creo que el tiempo me va a dar la razón, Eddie. Yo no voy a decirle a mis compañeros cómo tienen que votar. Que yo no voy a votar a favor de Yanet Parra. Entiendo que no es la persona. Ya usted tiene su mente hecha con lo que Totalmente, sabe. Con lo que me sigue llegando. Olvídate de lo que yo sé. De lo que Claro, por eso es que han seguido entrevistando gente, Eddie. Hasta ahora había 4 controversias. Usted me corrige si hay alguna más o no le preocupa tanto. Las expresiones de ella de la ley 154, que es la de educar sobre la condición territorial de Puerto Rico por parte de los secretarios de agencia. La salida de ella del Departamento de Justicia, donde dijo que era un nido de ratas y se fabricaban casos. La descalificación también de cómo se descalificó y que no fue al Tribunal Supremo a apelarla. Y también el asunto de las terminaciones de embarazo, que parece haber cambiado de posición en algún momento. ¿Hay alguna otra que debamos saber? No hay otra. ¿Con esas son suficientes? Con esas son suficientes. Y a mí me sigue llegando información. ¿Cuántos senadores piensan como usted? No lo sé, Eddie. Te tengo que decir con la sinceridad que me... Es la segunda vez que le pregunto eso. Sí, lo sé. Y te tengo que decir que yo con nadie, solamente con el presidente, tengo que ser honesto, he hablado sobre este tema. Ya. Yo dije, me autoimpuse una medida interna mía. No voy a hacer cabildeo de que ningún compañero del Senado le vote a favor o en contra. ¿Ha habido conversaciones entre Fortaleza y usted, ya que tiene su mente hecha en cuanto a ese nombramiento, a los efectos de tratar de convencer? Eso era lo que te quería decir ahorita y no pude terminar. Ya. Con Fortaleza he tenido conversaciones, yo creo que toda la semana. Okay. Nunca, nadie, ni Domenech, ni Jennifer González, ni nadie, me han traído el tema o pidiéndome explicación de por qué mi posición con relación a Yanet Parra. Y yo creo, ¿verdad?, que no lo hacen porque saben que cuando yo digo que voy por aquí, es por ahí. No hay manera de que nadie me trate, ¿verdad?, a menos que no haya una información, ¿verdad?, fuerte que me dice, mira, tú estás equivocado, esto es un planteamiento. Hasta ahora eso no ha ocurrido y yo agradezco, ¿verdad?, públicamente a la gobernadora, a Domenech, con el cual tengo una excelente relación, que no han cuestionado, no han hecho ningún tipo de cuestionamiento hacia mí. Y si lo hacen, pues tú sabes que no me va a gustar mucho. Ayer estaba, y usted conoce muy bien la estructura política, habían 2 cosas que me crearon suspicacia como estrategia por parte de la gobernadora, que era salir a defender a la procuradora de la mujer, que ya había sido confirmada. Y el otro asunto, y ya daba la pincelada de eso el comisionado electoral Aníbal Vega Borges, de que ellos iban a trancarse a la banda con los comisionados de la presentación de las presidencias a la Comisión Estatal de Elecciones en los 2 nombres de Rivera Rueda y Irizarry, la juez Irizarry Casiano, pero que si iban, cuando fueran a la legislatura, ella pudiera añadir nombres a esa lista. Para la legislatura añadiría nombres, pero para la confirmación, que sabían que no iba a pasar de los comisionados electorales de la Comisión Estatal de Elecciones de los partidos, para allá no iba, solamente esos eran los nombres y ya. Eddie, pienso explíqueme eso, senador, que con relación a al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los partidos no van a llegar a acuerdo alguno. O sea, nadie se llama engaño. Podemos presentar 10 nombres, 20, 40. Todos le van a buscar un pero. A ninguno los van a aprobar.
Yo creo que la gobernadora y el comisionado electoral, pues cumpliendo con el código electoral, someten la terna a los comisionados, conociendo de antemano los resultados al final del día. Es que no voy a aprobar un solo nombre de eso. Y ahora lo que establece el propio código es que eso va a... La gobernadora tiene que referir eso al legislativo, donde Cámara y Senado pues decidirán quién va a presidir y quién va a ser el alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. A mí me parece que el gobernador está ejerciendo lo que dice el código electoral, no, ni más ni menos. Ella tiene toda la potestad de, si son Rivera e Irizarry, pues no, enviar esos nombres a la legislatura. Si tiene más, lo puede hacer, tiene su perfecto derecho de hacerlo. Pero yo te puedo asegurar... ¿No es por un apercibimiento o una advertencia de alguien en los cuerpos legislativos versus lo que le presentan los comisionados? Para nada, y te voy a anticipar... ¿Y por qué ampliar en un lado y en el otro no? Yo no sé si ella finalmente va a ampliarlo, o sea, eso no me consta a mí. Bueno, lo dijo ella. Bueno, la posibilidad. No, la posibilidad. Ella dijo la posibilidad. ¿Pero por qué no existe la misma posibilidad para la presentación del listado? Porque el comisionado de minoría, Roberto Iván Aponte, del PIB, que usted lo conoce muy bien también, sí, claro, dijo, oye, pero ¿y por qué no nos envían a nosotros otras alternativas, además de estos dos que ya rechazamos? Yo te voy a anticipar de que eso no va a surgir, no van a haber nombres adicionales. Ella muere en la raya con esos dos. Con esos dos. Y se entrevistaron a varias personas. A mí me consta, estuve en el proceso. Anthony Cuevas. Yo estuve en el proceso. Se le metió el pie a ver si les balaba ahí. Se me hizo, de parte del comisionado electoral del PNP, a mí se me hizo consulta. Yo sometí nombres también de otras personas. ¿Verdad? Se me dio esa oportunidad, lo cual agradezco a la gobernadora y al comisionado electoral. Y se me consultó por mi historial en el ámbito electoral, ¿verdad? Esos nombramientos van a Cámara y a Senado. Van a Cámara y Senado, sí. ¿Cuán cerca pudiéramos tener? ¿Hay urgencia para eso? Porque mucha gente dice, ya no está pasando nada, eso de que los 3 años que no hacen nada. Para mí hay urgencia. Y se lo he dicho porque... ¿Pudiera haber una vacante pronto que haya que hacer una elección especial? No. Hay urgencia porque tenemos que prepararnos para el 2028. A pesar de que faltan varios años, lo que nos ocurrió en las últimas elecciones, Eddie, no puede volver a ocurrir. Tan sencillo como eso. O sea, la comisión... Y eso hay que trabajarlo con tiempo. Con tiempo. Eso no es un año antes de las elecciones. A mí me preocupa, te lo digo yo. Llevo desde el año 96, 92 en la comisión, en lo electoral, y es la primera vez que ocurre un desastre. Porque yo lo describo como un desastre y es lamentable, fue lamentable. En la campaña primarista hubo 2 demonios, Dominion y Luma. Y ahí están los dos todavía. Todas esas cosas hay que evaluarlas. Yo soy de los que creo que Dominion no cumplió con su deber. Hay que cambiar el presidente para cancelar ese que la presidenta cometió muchos errores, muchísimos errores, muchísimos. ¿Tú escuchaste a Anthony Cuevas en la vista? Sí, claro. Él tuvo que resolver cosas que no debieron llegar nunca allí, que se pudieron atender en la Comisión Estatal de Elecciones. Y sigue resolviendo. Pues ese es el problema, ¿verdad? Y el directorio ha sido claro, el cual yo soy parte, de que hemos emitido una resolución de que hay que tener un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y te voy a anticipar de que hacia eso nos dirigimos. Yo me atrevo a decirte que antes de mayo o junio nosotros debemos ya tener un nuevo presidente de la Comisión Estatal. Si se volviesen a someter estos 2 nombramientos y fueran el juez Rivera y la juez Irizarry, ¿hay los votos suficientes? Yo conozco a ambas personas. Han sido personas Ellos habían sido nominados por Pierluisi. Sí, la gobernadora está cogiendo un libro de la página de Pierluisi que todo era malo y había que limpiar la casa. Porque son personas con mucha experiencia en lo electoral. O sea, no son personas que tú tienes que enseñarles qué es lo que tienen que hacer. Son personas que han estado envueltas, ¿verdad?, a través de las comisiones locales y demás, y están muy familiarizados con el tema, y precisamente esa era mi preocupación. Por eso yo me atreví a proponer a Anthony Cuevas como presidente, porque es una persona con vasta experiencia. Anthony se sentaba en aquella silla y no había que decirle nada. Era cuestión de el poder comenzar a ejecutar. Y estas dos personas... ¿Y ha repartido leña para los dos lados? Para los dos lados. A mí me ha, ¿verdad?, casos en contra. En los casos electorales hay más de 2 lados. Por eso. Pero a mí, cuando yo fui comisionado del 3, yo llevé casos a la sala y me los... ¿verdad? Pero eso no lo inhabilita de que yo creo que es una persona justa. Y por eso voté a favor de él. Senador, parece tocar a la puerta un asunto de corrupción ya por 3er día consecutivo. Ya un poquito más con los artículos del CPI. Mira, ese tema, antes que tú me hables, no puedo hablarte del tema. Porque 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 no puedo hablar 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 del tema.
Yo soy presidente de la Comisión de Ética. Y no me consta. Yo lo estoy preguntando por casualidad. No, tú eres un bandido, oye. Ese tema, ¿verdad? A mí no me consta sobre la investigación, pero por si acaso, pues no puedo emitir ningún tipo de comentario. Usted estaría llamado a convocar. Claro que sí. Cualquier si sesión surgiese algo, ¿verdad? Si surgiese algo, que no lo sé todavía porque nadie sabe de la investigación, de qué se trata, de lo otro. ¿Le preocupa la filtración del documento alegado de...? Mira, es que no quiero hablar del tema. Sencillamente no. Posiblemente si pasara algo, pues yo tendría, ¿verdad?, la responsabilidad al final del día de adjudicar. Y no quiero emitir nada sobre ese... No quiero hablar nada sobre... Ni tan siquiera que pudiera constituir el que se convoque de acuerdo al reglamento del Senado. ¿Qué requiere para constituir una... No voy a hablar del tema. Yo se lo dije ya al presidente, se lo había anticipado. Si me hacían preguntas relacionadas con eso, la prefiero... Estoy preguntando del reglamento. ¿Qué requiere el reglamento? El reglamento... Para que comience una querella. Conocimiento propio y personal. Claro. Eso se quedó. Y el proceso se quedó. Y ahí sigue su trámite. Y los sigue términos su curso. También para todo lo demás, eso no queda... No ha cambiado. Lo mismo no ha cambiado. Era lo mismo del cuatrienio pasado. Lo mismo. Hubo querellas que se cayeron por el término. Claro. Y porque no había ese conocimiento propio y personal. De hecho, el reglamento que tenemos del año pasado, ahora vamos a someter uno haciéndole unos cambios. No sé si hoy o la próxima semana pudiéramos estar viendo el código electoral. El código electoral, no, el código de ética. No me asuste. Ay, Dios mío. Mira cómo estoy pensando. No, pero habían dos cosas particulares, de nuevo, y estamos hablando del reglamento, no de la querella de nadie, ni del caso de nadie en particular. Había la participación ciudadana, y si el conocimiento propio y personal pudiera ser por recortes de periódico o que tenía que haber que va a haber unos cambios en cuanto a esas dos cosas. En cuanto a esas dos cosas, sí. En el nuevo que vamos a estar presentando. Así que está pendiente, que yo creo que la otra semana. El tener una representación ciudadana en esa comisión. Claro, y todo eso se evaluó, ¿verdad? Y todo eso se va a evaluar ciudadano. Sí. Claro. Así que no. Vamos a ver cómo queda finalmente, porque está ahora mismo todavía, se están haciendo cambios todavía, el día de hoy. Pasaron el Muñoz Rivera. Gloria a Dios. Bueno, Gloria. Canto, senador. Eddie, ¿tú sabes desde cuándo Miguel Romero está trabajando desde el cuatrienio pasado? Yo le toco a las mamis todas las mañanas cuando están haciendo zumba allí, cuando voy para el Capitolio. Pues, y te tengo que decir que ese parque va a sufrir unos cambios bien drásticos porque ya el alcalde tiene el dinero. Pero ese parque, usted tiene más años que yo, pero ese parque tiene un zoológico. No, lo señor. Que usted llegó de Jayuya, no, señor. A lo mejor usted no lo vio. Tiene más, vamos a decir la verdad. Usted tiene más años que yo. No es que me cruzaba a la escuela, no, pero... señor. Pues ese parque va a coger otra... esa es la entrada de la isleta de San Juan. Y mira cómo está. Entonces, se negaban a trasladarlo al municipio de San Juan. Yo no sé por qué, cuando el municipio tenía el dinero. Y tengo que agradecer públicamente a la gobernadora que Miguel una vez le trae el tema. Vamos para adelante y ya es un hecho. El alcalde tiene los recursos, no la capacidad, los recursos para ponerlo al día. Sí. Sobre 4 o 5 millones. Porque como siempre va a pasar que le pasan a la titularidad y no necesariamente. Aquí era al revés, aquí era que teníamos los recursos y se lo demostramos a la anterior secretaria. ¿Pero le van a quitar chavos a recursos naturales para dárselos al municipio? ¿De ¿no? qué? ¿De recursos naturales? No es que te pasan la titularidad, pero entonces no te pasan los chavitos a la alcaldía para poder manejar. Y hay muchos alcaldes que piden... Lamentablemente ese es el caso, Eddie. Piden ese es el balneario, piden pero Miguel no le interesa que le pasen nada. Él lo puede manejar con lo que puede manejar. Y ya ustedes verán lo que viene ahí. Eso va a producir ingresos, empleo. ¿Lo van a privatizar? No, para nada. No, para nada. ¿El parque multipiso que va a tapar la vista de la playa? No, yo no sé dónde sacan eso. No, nada, para nada. Para nada. Eso va a quedar... ¿Un 2022 va a ser dueño de eso? No. Todas esas cosas yo he escuchado y estoy seguro que usted también. No, yo lo he escuchado, pero esos no son los planes del alcalde Miguel Romero. Jorge Santini Padilla, secretario general del Partido Nuevo Progresista. Me parece un gran nombramiento, una persona con vasta experiencia, 12 años como alcalde de San Juan, 4 como senador de San Juan. Así que todo el mundo reconoce los atributos, ¿verdad? Las fortalezas de Jorge Santini. Es un gran guerrero, ¿verdad? Y me parece que eso... Igual de conciliador puede ser un salvaje, y salvaje en el buen sentido de la palabra, en términos de las consecuencias. Yo estoy seguro que Jorge Santini ha madurado demasiado. No, lo tengo demasiado, demasiado. El Jorge Santini pero de sigue hoy... siendo fuerte en su verbo, porque sí, compartimos como tiene que ser, tribuna. Como tiene que ser. Así que yo no tengo duda que Jorge Santini va a ser un gran activo
como secretario general del Partido Nuevo Progresista. ¿Pudiera llegar a conciliar las peleas primaristas que todavía existen en el PNP? Claro. Yo creo que esa va a ser una de sus funciones principales. Yo no te voy a negar eso. ¿Y existen? Claro, sí. Sí, ya existen. Yo no te voy a decir que las no. guaguas de sonido por ahí. No, ya eso no pasa. Gente. Eso fue antes. Fue antes, de quieto. Ajá. Eso fue antes. ¿Estás seguro? Sí, ya eso no pasa. Eso no pasa, Eddie. Déjate de cosas que eso no pasa. Quedan nombramientos por ahí, todo lo que da. ¿No? De nuestra parte. Por nombrar. Ajá. Sí, quedan algunas corporaciones, sí. La más que me preocupa, y tengo que decirlo, ¿verdad? ACES, la Administración de Seguros de Salud, y faltan algunas corporaciones que... ¿Te vio quién está ahí? Sí, mi compueblano. Mi hermano. Mi compueblano. Y estamos orando con él todos los días. El 9 de abril hay una actividad de los niños de CAP para el cual Alex ha sido el capitán por los pasados 15 años. Lo sé. Y vamos a hacer algo allí. Qué así bien. Que después me comunico con usted para que... Allí estaremos. Allí estaremos y aprovecho esta oportunidad para decirle, sigamos orando. No voy a decir más nada. Senador. Un placer, Eddie, como siempre. Hablaremos pronto, Dios mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos próximos a poder dialogar con la representante Nelly Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño, que ha presentado una legislación que tiene que ver con la contratación de artistas mujeres. Quiero que hablemos de eso un poquito cuando esté llegando. Y también ha estado participando de las vistas de presupuesto y los grandes retos que existen con esta situación de los fondos federales, que quizás no estén disponibles y que hay que suplementarlos o sustituirlos con fondos estatales. Así también como algo que trasciende hoy en la prensa escrita, un asunto que si bien no es nuevo, Ángel Matos nos cobró 5 pesos en los malbetes para arreglar la ciudad deportiva. Y no es culpa de Ángel Matos y no es culpa del gobierno, es que hubo unos pleitos por parte de la familia Clemente que no ha propendido, no ha provocado que ocurran los cambios y las transformaciones que habrían de estar diseñadas allí. Y eso es en el seno del territorio, ¿verdad? Del precinto, del distrito que la representante tiene a bien, valga la redundancia, representar. Así que vamos a ver si nos ofrece alguna información adicional en cuanto a ese proyecto. Mire, como les decía ahorita, este asunto de los nombramientos que todavía quedan pendientes y uno de los más esperados. Y ayer, así como el que y no lo siente, nos dejó saber la secretaria de Estado que ya presentó toda su información, que es que ella tenía unos casos pendientes, que no los había resuelto y que por eso incidía en la cosa económica y el dinero que entraba y que salía y el cierre de la cosa, y que por eso no había podido proveer la información financiera, que hay muchos esperando para mirarla con detenimiento, y que ya estaba próxima a que la evaluase por lo menos la Cámara de Representantes en su nominación, porque hay una preocupación de que la línea sucesoral, en caso de que la gobernadora no esté en Puerto Rico o tenga que salir de su posición, no hay quien la suceda y pudiera terminar siendo, qué sé yo, el secretario de Agricultura, quizás, no sé, en la línea que hay de sucesión que la establece una legislación particular. Pero ya están los documentos ready. Vamos a ver para cuándo citan la vista y cuándo pudieran confirmar a la secretaria en la Cámara para que después, como dijo Tomás Rivera Chats, breguen ustedes allá primero con ese nombramiento y después me lo echan para acá. A ver cuán pronto pudiéramos tener noticias en cuanto a si tenemos una secretaria de Estado confirmada por ambos cuerpos para propósito de... No hay prisa. Hay hasta el 30 de junio, en teoría, para confirmar nombramientos, pero después de los sucesos de Ricardo Rosselló y lo que ocurrió con la renuncia también de Luis Rivera Marín, y se creó aquella crisis constitucional donde terminó siendo Wanda Vázquez la gobernadora, luego de que surgiera la controversia, donde trasciende que la propia Wanda Vázquez se alambró para grabar a Jennifer González, actual gobernadora, en ese momento comisionada residente, y al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, de quién iba a suceder y un posible acuerdo que se diera para propósitos de quién fuera el sucesor o sucesora cuando se creó el asunto allá para 2019 y el verano
que creó tanta situación. Y ya está aquí, está con nosotros la representante del Partido Independentista puertorriqueño, doña Nelly Lebrón. Qué bueno verla nuevamente. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, gracias a Dios. Un privilegio volverla a tener por acá y Siempre poder dialogar. Un placer llegar. No contaba con que hubiera calentón allí en, en la ciudad deportiva. Es así. Conozco bien, ¿verdad? Más allá de que traté el caso y cómo se estaba dando el asunto por otra gestión profesional que no viene al caso ahora, pero sé de la planificación y de lo que hay por lo menos prospectado para que ocurra allí. Hay unos pleitos pendientes interpuestos por la familia. Por la desahucio pudiera decirse que ocurrió de los terrenos, ¿cuán cerca pudiéramos ver algo pasando allá, representante? Bueno, Eddie, eso es en mi comunidad. Ajá. ¿Verdad? También es su comunidad. Yo vivo cerca mira de para Ciudad allá. Deportiva y siendo... ¿Y usted es la representante del área? Bueno, yo soy por acumulación, el representante Bonafide. Sí, porque usted corrió para ese. Exacto, ese era mi distrito, el distrito 40. Cierto. Ahora pues somos por acumulación, que también incluye obviamente el área de la ciudad deportiva. Esa gente que vive allí, usted fue a visitarla. Claro que sí. Fue a darle cariño. Definitivamente, fue parte de nuestra campaña. Estuvimos visitando las comunidades. Si vio a alguien de cerca, fue esa gente aquí en Puerto Rico. Exacto. Y no hay duda de que Ciudad Deportiva era un proyecto que en sus inicios, cuando comenzó, era maravilloso. O sea, era la puesta en práctica del sueño de Roberto Clemente, de tener un espacio donde nuestra niñez y juventud pudiera no solamente irse a entrenar con la posibilidad de llevar a cabo una actividad profesional deportiva, sino también un área recreativa para la familia. Y recuerdo cuando los programas se daban allí de clínicas de baloncesto, de béisbol, de soccer, y era un espacio que la familia y la comunidad de Carolina y comunidades aledañas usaban con mucha frecuencia. Y hubo una inversión grande, pública y privada, representante. Enorme. ¿Verdad? Y entonces pues tenemos esta situación de los $5 del marbete que se cobraron para poderle dar mantenimiento a las facilidades y ampliar los servicios. Porque quienes estuvimos allí y pudimos disfrutar de ese espacio, eso es un espacio primero enorme. Y además era un lugar que era un pulmón dentro de la ciudad. Claro. ¿no? Y es área pantanosa también que tiene humedales y tiene sus restricciones, pero para lo que era del deporte y recreativo, bregaba. Y tenemos que recordar que también era necesario que se mantuviera en la medida posible lo más intacto. De salud. Claro. De las piscinas. Estaban las piscinas, pues todo esto requiere una gran inversión de dinero para poderse mantener. Porque como bien dices, como hay áreas que son pantanosas, por allí hay, ¿verdad? Los llamados brazos de mar, que son muy comunes en toda esa área, incluso donde yo vivo. Eso trae entonces la posibilidad de que tengan los mosquitos y otras, ahora pues las iguanas y los caimanes y todo eso, que lamentablemente se ha convertido en parte de la vida diaria de quienes vivimos en ese sector. Y pues ahora esos espacios han estado abandonados por muchos años. Con mucha pena tengo que decir, porque conozco a la familia, que no han tenido los recursos. Ha habido fallos de parte y parte, representante. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regrese quiero entrar un poquito a futuro. ¿Qué pudiéramos esperar que pase allí? Claro. ¿Cuánta inserción va a tener el gobierno, la empresa privada? ¿Cómo va a funcionar? Y si va a estar la familia envuelta, si no, ¿cómo va a conciliarse los esfuerzos? Porque es una facilidad bonita, no está lejos del área metropolitana. No está. Hay una particularidad en la letra de la ley, que la conozco bien, de lo que debería pasar allí en adelante. Claro. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con la representante Nelly Lebrón y estábamos hablando de los asuntos de Ciudad Deportiva. Hay chavos, o debería haberlo, y hay un plan y un diseño y una planificación para hacer cosas muy interesantes. Y le decía, representante, en la pausa, usualmente se olvidan de mis adultos mayores. Yo soy un adulto mayor. Yo también. Yo soy un adulto mayor, así que una joven seguimos con mucha haciendo experiencia. columpios en los parques para los niños. Bueno, y mis viejos, ¿qué? Los viejos se pueden montar en los columpios también, pero hay que tener conciencia de que es un tipo de actividad que tiene que estar disponible para gente de todas las edades. Sí. Entonces tenemos un espacio como Ciudad Deportiva, que es un espacio tan hermoso, tan verde, que obviamente hay que darle un cariñito fuerte
y consistente, porque aquí el problema que tenemos, Eddie, es que empezamos los proyectos bien bonitos y con mucha idea y después se acaban los chavos y se acabó. O sea, no hay un plan. ¿Le asignan dinero para el mantenimiento? No hay un representante, plan a usted que futuro. está participando de las vistas de presupuesto, Ay, ahí lo ve, cuando eso lo ve es, en blanco y negro. Eso tú sabes. es, o sea. Vamos a darle aumento, que lo necesitan y es Claro. muy justo. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? No, pues lo cogemos de estos No puede trabajos ahora ser, y el que venga atrás que arregle. ¿verdad? Y es la pregunta que hacemos consistentemente en las vistas del presupuesto, en la Comisión de Hacienda. ¿Quieres hacer unos proyectos? ¿De dónde va a salir el dinero? Más ahora que con todos los truenos que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros pues no necesariamente creemos en que los fondos federales deben ser la solución a todo, porque entendemos que tenemos la capacidad de, manejando bien los fondos que hay en el país, se pueden llevar a cabo las cosas que necesitamos. Claro. ¿Verdad? Muchos de los problemas que tenemos es mal manejo y mala administración y, claro, la corrupción que no podemos dejar a un lado. Pero con estas vistas que estamos viendo de presupuesto en la Comisión de Hacienda, es consistente una y otra vez. Necesitamos tanto dinero para llevar a cabo estos proyectos. La Secretaría del Trabajo, que ya dijo que necesitaba, ¿cuánto? Como 50 y pico o 40 y pico de millones menos. 54 menos. Ella podía hacer más con menos. Y bueno, pues, pero en el papel todo se ve bien. ¿No? Y pues, Edith, tú sabes. Ahora que hablamos de papel, representante, ¿hay una epidemia de que no se está contratando mujeres para el arte y la cultura? Bueno, presenta un proyecto a esos efectos de mantener, como se hace con artistas puertorriqueños en un momento dado, o los artistas de diferentes géneros. Hay una ley para eso, para proteger al artista puertorriqueño. Ahora eso es uno más. Hay que garantizarnos cuántas mujeres contratamos. Bueno, Eddie, no hay duda de que las artes en general y en particular la música es un espacio que está controlado visiblemente por varones. Ya. ¿Verdad? Yo soy retirada del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que es la universidad musical del país. Para allá, no sabía. Sí, ahí trabajé hasta el 2024. Igual que las pequeñas ligas, representante, y le doy este detalle, se le está dando consecución a qué pasa después de que sales del conservatorio. Exacto. Y entonces nosotros en días recientes con Luis Álvarez, que está haciendo el proyecto de Berkeley, y en estos días hay unas fechas particulares, las voy a anunciar con tiempo, pues, porque están haciendo un trabajo espectacular. Sí, mire, velarlo y echa para acá. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el conservatorio, yo recuerdo para el año 2000, la mayoría de mis estudiantes eran varones. Teníamos una o dos muchachas en el salón y el resto eran varones. Con el tiempo hemos ido viendo que ha ido cambiando esa dinámica demográfica. Y cuando me fui en el 2024, yo te podría decir que la mayoría de las personas en los salones de clase eran damas, eran muchachas. O sea que hay el talento. Claro que lo hay. Pero no lo bien contratan. Preparado, con todos los deseos de poder vivir del arte como su medio principal económico. En Puerto Rico hay los festivales y las actividades musicales sobran. O sea, aquí todos los municipios. Pero eso es para los municipios, esto es para las orquestas privadas. ¿Cuánta amplitud va a tener esa directriz de que tienes que contratar X% de músicos mujeres? En principio, nosotros lo que estamos solicitando es que se haga la investigación de por qué esto está pasando. O sea, y claro, con el propósito de que la legislación que resulte proteja la posibilidad de que las mujeres participen en igualdad de condición. Porque no es que sean, nosotros no pedimos una cuota, Eddie. O sea, cada vez que a mí me dicen que si esto es por una cuota, a mí eso me ofende. Porque yo soy artista, o sea, yo toda la vida he vivido de la música, desde la educación y en las tarimas. ¿Sabe? Yo soy cantante y he viajado el mundo entero cantando plena y bomba. Que piensan que también es un género musical que no tiene mucha... Pero esto no es que, por ejemplo, profesionalidad. Sí, quizás que no sea el mejor ejemplo. Gilberto Santa Rosa tiene a Yeika, tiene a Becky, tiene a Lucero, de los más que tiene. Ahora a ese director musical le vamos a exigir que contrate. No, yo no le voy a exigir a nadie. X número de artistas mujeres. Yo le pido que ese grupo de mujeres que están bien preparadas, que les den la misma oportunidad de la tarima que los varones. ¿Verdad? Porque Gilbertito, que es mi amigo de toda la vida, pues tiene varias mujeres en su orquesta. Muy buenas, muy talentosas. Es que si no fueran talentosas no podrían estar ahí. O sea, de nuevo, no estamos cumpliendo una cuota. No es para que sean figuras decorativas. Es porque están bien preparadas y porque tienen la capacidad de poder hacer un espectáculo de calidad. Voy a darte un ejemplo de una de mis exalumnas, de Nicole Yomara.
Ella es la directora de la orquesta Son Divas. Todas mujeres. La conozco, ¿cómo no? Claro, Sí, excelente, seguro. Excelente. ¿Por qué hay una orquesta que tiene que ser de todas vidrio, mujeres? Representantes. Y siguen porque cuando y a veces la ponen para lo último. Claro, o te ponen al principio cuando el sol está bien. También, cuando no voy a hablar de ningún festival de salsa que se hace aquí, ¿verdad? Para no herir sensibilidades. Pero entonces la pones a las 11 de la mañana en el sol caliente. A esa hora no está nadie todavía. Pero cumpliste. Bueno, ya vinieron. Y digo, como muchos otros que han Claro. Pero entonces los espacios de, digamos, donde están todos los artistas más reconocidos y donde va a haber mayor público, pues esos no están ocupados por las mujeres. Que son una población mucho mayor. Pues somos el 54% de la población nacional. O sea, si somos mayoría, ¿por qué no puede haber esa representación equitativa? Pero eso no es gusto quizás, o digo, si no te ofreces la oportunidad jamás te vas a tener porque entonces, ¿qué dicen los alcaldes? Claro. Porque es que no hay suficientes mujeres preparadas. Ya. Porque no son conocidas. Pues claro que no son conocidas, porque si no le dan Hay que empezar por derrotar esa percepción. Hay que empezar cambiando el paradigma. O sea, aquí hay mujeres preparadas. En Puerto Rico, pues tenemos obviamente el conservatorio, pero está la Universidad de Puerto Rico, está la Interamericana. Michelle Brava me acaba de regañar. Michelle, también estás en ese grupo de talentos. O sea, hubo un grupo de mujeres que en reacción al estudio del CPI dijeron, mira, aquí ya vemos 10 artistas mujeres en distintos géneros que estamos disponibles para que nos contraten. ¿Verdad? Así que desde los promotores, que te puedo decir que el 95% son varones, los que están a cargo de la contratación en los municipios y los espacios que hay disponibles tienen que estar. Me traiciona el tiempo, representante, pero un privilegio tenerla aquí. Dialogaremos nuevamente porque ¿Cómo no? Hay siempre mucho, a la mucho orden. de qué hablar. ¿Cómo en no? todo esto Siempre que está estamos a la orden país. para servir. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y ayer hay un anuncio muy interesante y que yo creo que vamos a tener que explicárselo al marciano. Porque la primera reacción de este anuncio que hace la gobernadora Jennifer González o de esta nueva orden ejecutiva es para flexibilizar o relajar requisitos para la contratación gubernamental. Y hasta ahí, pues, es más o menos cónsono con lo que está pasando. Pero hay declaración de emergencia eléctrica, porque ya mismo llega mayo. Vienen el requerimiento de cantidad y capacidad de energía y hay que adelantar esas barcazas. Y hay que contratar con otra gente más allá de Genera y de Luma para conseguir ese suplido. Y hay que pedir permisos. Y ustedes saben quién le dice a Jennifer González Colón, estás haciéndolo brutal, chuchupán, me gusta eso. La EPA, la entidad federal que se supone que esté velando por el cumplimiento de los estándares de ambientales. Y dicen, sí, vamos a liberarte de todo eso. Esa es la política que viene federal. Y usted puede decir, mano, pero es que los procesos de permiso son demasiado engorrosos, muy difícil, toma tiempo. Tenemos esa necesidad, tenemos esa emergencia. Y ante la emergencia, aquí y allá también, se flexibilizan dos cosas. La situación de permisos estatales y federales y las normas de contratación y los procesos de competitividad. Hasta ahora lo que se ha sabido es que esta declaración de emergencia solamente tiene que ver con la consecución de los permisos, conseguir los permisos. No se ha dicho nada todavía de si va a haber menos subastas o RFP o lo que sea. Esperemos que no, porque ya cosas han pasado antes bajo esos pedidos de emergencia. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.